Te pido, Señor, también que la palabra que vamos a escuchar, esta palabra que vamos a llevar en nuestro corazón a casa, dé fruto en nuestra vida y que podamos compartir, que podamos reflexionar y llevar, mi Dios amado, a otros a tus pies. Que podamos, Señor, reconocer que solamente tú puedes obrar y que esta palabra bendiga nuestra vida y la de muchas personas más, a las cuales seremos, Señor, tus siervos, que vamos a compartirles también la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quiero que dirijan su mirada al quinto libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. En la Biblia encontramos dos tipos de aflicción. En la Biblia encontramos dos tipos de personajes afligidos. Y hablo de los que viven aflicción. La primera figura de aflicción que encontramos en la Biblia en diferentes textos es por resultado de un pecado, por resultado de una desobediencia, por resultado de sus malas acciones en la vida. La segunda causa por la que encontramos aflicciones en la Biblia, la segunda tipo de aflicción o tipo de personas que están pasando por aflicción, es por causa de la relación con Dios, ya sea que se esté pagando un precio, un proceso, una etapa, se esté pasando, como dice la Biblia, algún tipo de desierto, por la cual no hay pecado, no hay desobediencia, pero Dios quiere que vivamos aflicción para que comprendamos el poder de Dios. Hoy quiero hablar en relación a la aflicción, que es el fruto de una desobediencia, el fruto de cuando el hombre se enferma y va a los médicos y dice el médico, pues creo que estás bien, no tienes nada, pero le dice la persona al médico, pero es que yo no he logrado dormir, no me siento bien, no me vuelve el hambre, no tengo apetito. Ya hay enfermedades psicomáticas que son producto de la mente, pero hay una fuente, una razón. Y eso se llama en la Biblia aflicción. Tanto es así que la Biblia describe que una persona puede enflaquecer. Dice la Biblia que se le pueden pegar la piel a los huesos. A ese grado la Biblia presenta las aflicciones. Dice la Biblia que una persona puede morir por causa de una aflicción. Cuando un estado emocional es fuerte, aunque los análisis médicos digan está bien, el corazón está bien, el cerebro está bien, ¿qué más podemos revisar? Todo está bien, pero mero su mamá o su papá, su hermano o ese familiar te dice el médico, no pone nada de su parte. Y cuando te dice eso el médico, entonces no queda más que buscar de Dios un milagro, porque la cosa está grave. Y cuando el cerebro se programa para morir, muere la persona, aunque tenga excelente salud. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58, por favor. Libro de Deuteronomio. Quisiera que fueran alumnos para poderles decir, me van a leer todo el capítulo y me van a clasificar las bendiciones y las maldiciones. Me van a hacer un enlistado. Gracias a Dios que no son mis alumnos, no estoy en la clase, pero ya se los dije, si alguien desea comprender un poquito el capítulo 28 de Deuteronomio, sería bueno que lo leas y hagas una lista de las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58, así como están sentados, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová de tu Dios. A partir de ahí, del versículo 28, Dios empieza a hablar una lista de consecuencias por no obedecer su voz. Y quiero aclarar, Dios en ningún momento tiene una idea de chantajearte, de presionarte.
Dios te está haciendo claro en ese siguiente versículo y los que vienen, que son las consecuencias de una desobediencia. Cuando Dios le dijo a Adán, no comas de ese fruto porque vas a morir, no lo amenazó, le anticipó que podrían venir consecuencias irreparables. ¿Alguien sabe dónde vive Adán? ¿Verdad que no? Porque Adán murió. Si tú le dices a tu hijo, no metas la mano porque te puedes quemar, ¿lo estás amenazando o le estás anticipando las consecuencias? Estás anticipando. Si tú le dices a tu hijo, salte porque ya es mucho tiempo que estás adentro del agua, es porque sabe bien que si sigue ahí, al rato te va a estar diciendo que le duele la mano, el pie, la cabeza o alguna parte del cuerpo. Porque el abuso excesivo del agua en el cuerpo, hay cuerpos que no aguantan. ¿Sí me estoy explicando? No es que tú declaraste el dolor de los pies, de las manos, la oreja, la cabeza en tu hijo. No, no es que lo profetizaste, no. Es que es la consecuencia del exceso del agua en tu cuerpo. Cuando estamos leyendo Deuteronomio, Dios nos está viendo y nos está diciendo, tu estilo de vida no es agradable y tu estilo de vida está mal. Vas camino a la perdición. Por eso es que cuando Dios habla las bendiciones, dice, si tú me buscas, si tú obedeces, yo haré esto por ti. Te está diciendo, en otras palabras, tú estás del otro lado de la frontera, pero si tú me buscas, yo te traeré, te protegeré, te bendeciré, haré engrandecer tu nombre y Dios empieza a garantizar los resultados de la búsqueda. Hay un versículo que muchos no han prestado atención, otros pocos han malinterpretado y otros ni se han dado cuenta que está en la Biblia. Pero dice la Escritura que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Estoy hablando del libro de San Juan, porque no creyó en Él. Y cuando la Biblia dice, el apóstol Juan escribe que ya fue condenado, no está diciendo que por no creer en Jesús va a ser el infierno. No, está diciendo que por no creer en Jesús, tú estás en el mismo mundo de pecado. No ha cambiado nada. La Biblia nos dice que el ser humano desde que nace es pecador. Y la consecuencia del pecado son enfermedades, maldiciones, ¿qué más? Problemas, tentaciones y un sinfín de cosas. Y cuando uno viene a Cristo, dice la Escritura que somos rescatados de ese fango cenagoso y nos pone en un lugar seguro. Dice la Biblia que nos pone sobre la roca. En otras palabras, cuando ya estás en Cristo Jesús y venga la tentación, puedes decirle no al pecado, porque hay alguien que te está dando la fuerza para decir no. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón dice, al fin mi mujer no me ve, mis hijos no me ven, al fin nadie se va a dar cuenta, y cuando menos se dio cuenta ya está hundido. He escuchado muchas veces personas que me han dicho, por favor, no le diga a mis padres, no le diga a mis hermanos, no le diga a mi marido, no le diga a mi mujer. Y yo les digo, yo no le voy a decir, no soy chismoso, pero caerás en tu propia trampa. ¿Y qué vas a decir? O sea, imagínate que el que viene y me dice, no le diga a mi papá que soy adicto al cigarro. Y en ese rato llega el papá, no lo ve con el cigarro, pero le huele el aliento a tabaco. ¿Podrá ocultar que fuma? No va a ocultarlo. Aquel que dice, no le diga a mi papá, a mi mamá que soy alcohólico. Pero gracias a Dios que no hay un chispazo cerca porque se puede quemar el solo. Hay consecuencias por el estilo de vida. Ahora bien, lo que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 28, versículo 58, Dios está diciendo los resultados por no poner en obra, por no practicar, por no creer lo que la Sagrada Escritura nos dice. Por ejemplo, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué?
Lo sabemos. Para que te vaya bien. Y hoy estamos en una generación que los jóvenes parece que son exitosos, tienen motos, tienen carros de lujo, tienen casas, y de verdad que los padres ni se preocupan. Dice, mi hijo está trabajando, pero no pregunta de qué o de cómo lo obtiene. Pero cuando le avisan, oiga, venimos a ver si usted es el padre de fulano, porque todo indica que el cuerpo que está allá tirado es el de su hijo. Ahora sí el padre dice, mi hijo es buena persona, él no merecía esto, mi hijo. ¿Por qué no vemos la realidad? La Biblia nos dice que si tus hijos no ponen por obra, aunque tú desees lo mejor para tus hijos, pero si van en contra de los principios bíblicos, no podrás. Viceversa, hablemos como esposos. Hay un principio bíblico para el hombre como esposo y hay un principio bíblico para la mujer como esposa. Si no se pone ese principio en práctica, aunque le desees lo mejor a tu mujer y le des casas, carros, le des lujos, servidumbre, que no se preocupe por el quehacer, de nada le va a servir. Traerá enfermedad. Fíjate bien. Es interesante lo que hoy nos enseña la sociedad, que el hombre de pocos recursos es más fácil que duerma con las preocupaciones económicas que el rico con la abundancia, por la preocupación de sus negocios. Hay gente que dice, yo quisiera tener para dormir bien. ¿Quieres dormir bien? No pidas de más, porque tus negocios te quitarán el sueño, que ni las pastillas te harán dormir. Yo tengo algunos pacientes que toman pastillas para dormir y al otro día toman pastillas para mantenerse despiertos, porque los efectos del tratamiento le hacen muy tarde. Cuando ya se va a levantar le empieza a dar mucho sueño, y ese es un peligro, al grado que algunas personas tienen prohibido manejar un carro o estar al frente de una oficina, porque el tomar esos tratamientos les llevará a tomar decisiones equivocadas. Ahora, dije que iba a hablar sobre la situación de aflicción, la situación que viven los seres humanos. Hay 3 tipos de situaciones emocionales que vive un ser humano. Quiero mencionar la primera, la ansiedad. La segunda es el estrés y la tercera es la depresión. Hay personas que viven bajo depresión constante. Hay otros que viven cargados de estrés y otros viven cargados de ansiedad. Y poquito de todo. ¿De cuál eres tú? ¿De la persona que vive en constante estrés? La persona que vive en constante estrés está teniendo problemas normalmente intestinales, problemas gástricos. Los órganos blandos tienden a afectarse por tanto estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es el exceso de tantas cosas en tu presente. Exceso de trabajo, presión laboral, presiones económicas. Pero la ansiedad es el exceso del futuro, de los temores del porvenir. La depresión es el exceso de un pasado, y el pasado, cuando pesa en el corazón, limita a la persona, le impide descansar, le impide hacer planes, no tiene libertad, al grado que no está viviendo su vida como debe de vivirla. Quiero que vayamos de nuevo a Deuteronomio capítulo 28, versículo 65. Y quiero que comencemos a hacer un listado de cosas. Versículo 65 dice: y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Aquí llevamos 2. La primera es, no va a descansar. El que peca, el que le falla a Dios, el que carga un secreto en su corazón, va a empezar a tener problemas de sueño. Segunda es, no tendrá su pie reposo. ¿Qué siente la persona que se la pasa de pie todo el día? ¿Cómo le duelen los huesos, el pie, la cintura? Vaya tomando nota. Y dice el mismo versículo,
Pues allí te dará Jehová corazón, ¿qué? Temeroso, pero no habla de un corazón de temor positivo. Cuando uno analiza el contexto de este versículo, la Biblia menciona del temor, de los miedos. Y dice el versículo, y desfallecimiento de ojos. ¿Cuántas llevamos? Falta de descanso, dolor de los pies, corazón con temores y ojos que van a estar desfalleciendo. Y una más, dice, tristeza de alma. Con esta última, yo quiero preguntarte, ¿qué produce la tristeza del alma en el corazón? En el cuerpo. Enfermedades. ¿Qué produce la tristeza de alma en la persona? Dolencias, falta de concentración. Le encargan 1 litro de leche y 1 kilo de frijol y llega pidiendo 1 kilo de leche y 1 litro de frijol. La que la atiende en la tienda dice, pues me está diciendo 1 litro de leche. Y esta persona no se dio cuenta que pidió 1 kilo de leche. Es como aquel hombre que dice, ¿me da 1 metro de leche, por favor? Y nadie le vendía el metro de leche. Hasta que llegó a una peletería, se le queda viendo el que vendía que este hombre venía borracho y le dice, ¿me vende 1 litro de leche? Dice, sí, permítame tantito. Va y le mide el litro de leche en la mesa. Un chorro de leche, 1 metro. Dice, aquí está. ¿Cuánto? Es tanto. Se le queda viendo el borracho, parpadeaba. Y estaba pues exactamente el metro de leche. Dice, ¿me lo enrolla, por favor? Dicen que es más loco el que le hace caso a un loco que el mismo loco. Dice la Biblia que esta persona que desobedece a Dios no va a lograr descanso, va a tener un cuerpo siempre cansado, va a tener un corazón con muchos temores, sus ojos se van a cansar, van a estar desfalleciendo, va a tener tristeza en el alma. Versículo 65 dice, y tendrás tu vida como algo que pende. ¿Qué significa eso? Lo decimos en otras palabras, tu vida dependerá de un hilo que no sabes qué es. Constantemente vivirás con temores, con miedos, con zozobra. Dice el versículo 66, estarás temeroso de noche y de día. No tendrás descanso, no tendrás seguridad, no tendrás la confianza de tu vida. Apenas te está doliendo la cabeza y ya estás pensando, es migraña. Apenas te llega un dolorcito de cabeza, es la presión arterial. Seguramente es por esto. Te checas la presión o no estás mal, estás bien. Dices, no, yo voy a ver un médico. Ya le desconfiaste a tu aparatito de la presión. Vas con el médico te dice, está perfectamente bien usted. No, pero es que yo siento esto. Quiero que recuerdes, son las consecuencias por vivir desobedeciendo la palabra de Dios. Dice la Escritura que llegará la mañana y dirás, ya quiero que sea de noche. Llegará la noche y dirás, ya quiero que amanezca. ¿Has tenido estos síntomas? Corre inmediatamente a los pies de Cristo. ¿Has tenido temor de que te vas a morir de ese dolor de muela? Estás equivocado. Creo que hasta donde yo me he dado cuenta, un dolor de muela no mata a nadie. El miedo sí. Hasta donde yo me doy cuenta, voy a decirlo con toda franqueza, hay dolores que no matan personas, pero el miedo sí. Nada más te dice el médico, tienes COVID, y se nos viene todo el pasado del 2020, 2021, 2022 en un solo momento. Y me estoy muriendo de miedo. Y se nos olvida que en esos mismos años mucha gente tuvo COVID y no murió. Pero el miedo nos hace pensar en las muertes. ¿Y qué dice tu corazón? Te vas a morir. Prepara todo. Dile a tu mujer, dile a tus hijos, dile a tu marido. Y empieza tu mente a sacar cosas. No. Analizando las causas de muerte en internet, me di cuenta que hay enfermedades que no son mortales.
Pero ¿cómo le digo a una familia que su familiar realmente murió por esa enfermedad, que según las estadísticas no debía morir? Dice la Biblia que cuando Jesús escuchó la noticia de Lázaro, Jesús dijo claramente: esa enfermedad no es para que muera. ¿Lo dijo o no lo dijo? San Juan capítulo 11, rectifícalo. Jesús lo dijo, que la enfermedad que tenía Lázaro no era para morir. Dijo, pero es para que el nombre de Dios sea. Te pregunto, ¿esa enfermedad era mortal? No. Entonces, ¿cómo le decimos a Marta y María que su hermano no estaba muerto? Murió. Hay enfermedades que no son para muerte, pero tus temores, tus miedos te van a llevar a una tumba. Uno de mis catedráticos en el doctorado, en una de las materias, nos contó una historia que llegó la muerte y le dijo a un hombre de un pueblo, le dijo: oye, yo sé que tú eres el presidente municipal. Y le dice el hombre a la muerte: no soy yo más que el presidente, soy el obispo también del pueblo. Ah, eres el obispo y presidente. Sí, pero aparte también soy el sheriff del pueblo. Ah, o sea que tú eres el que manda y decide. Pues qué bueno que todo lo encuentro en ti, porque apenas te iba a preguntar por el sheriff y te iba a preguntar por el obispo. Porque quiero hacer un trato. De toda esta región ya llevo tiempo que no me llevo a ninguno. Solamente quiero que me autorices llevarme a 5 personas. Y le dice el obispo, comandante y presidente: ¿cómo crees que te voy a autorizar llevarte 5 personas? Dice: mira, ya lleva tiempo que ninguno se ha muerto. Pero si tú me autorizas, solamente me llevo 5. Si tú no me autorizas y yo me empiezo a pasear por las calles, se van a morir. Y sin que tú me los autorices. Así es que decide: que se mueran solo ellos por verme, o me autorizas 5. No los vas a elegir tú. No te preocupes, no va a pesar sobre tu conciencia. Los voy a elegir yo. Pero no te lo diré. Le dice aquel hombre, obispo, sheriff y presidente de aquel pueblo. Le dice: bueno, solamente te pido un favor. No escojas mi familia. Perfecto. Firmamos el trato, firmaron el trato. Y efectivamente, aquella muerte se llevó a 5 personas en el primer año. Y no era ninguno de su familia. Pero antes de terminar el primer año, murieron 100. Así es que el presidente, el sheriff y el obispo estaba preocupado. Y le dijo un día a Dios: Señor, permíteme hablar con la muerte, porque la muerte se llevó 100 más de los que me había dicho. Y dice la historia, la leyenda, la mitología, que llegó de nuevo la muerte y dijo: ¿es cierto que me mandaste buscar? Dice: sí, es que hicimos un trato, 5 y te llevaste 100 más. Dice: mira, vamos al panteón, fulano, mengano, estos son los que yo me llevé. Dice: y los otros 100 fue el miedo. A mí no me los culpes. El miedo los mató. Porque murieron de esos 100, murieron los primeros 10 y los demás les dio miedo. Mira, la edad. Mira, en qué condiciones estaban. El miedo los mató. Así es que a mí no me culpes. Cuando terminó de contar la historia, el catedrático nos preguntó: ¿verdad que no es bíblico y verdad que no es verdad? No, pues nadie habla con la muerte. Dice: entonces, de esta historia, ¿qué es la verdad? De que el miedo mata más que cualquier cosa. Sigamos leyendo, por favor, Deuteronomio. Dice el versículo 67: por la mañana dirás: ¿quién diera que fuera la tarde? Y por la tarde dirás: ¿quién diera que fuera de mañana? Por el miedo, ¿de quién? De tu corazón. Y que, oye bien, ese miedo que la Biblia menciona son los temores que mencionaba el versículo anterior, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos es el producto del miedo. Escuchas un ruido y dices: ya entraron, vi una sombra. Es interesante que ves sombra en la oscuridad. No sé cómo le haces. Ya viste un perro, ya viste un gato, ya viste.
Y digo, de verdad es sorprendente. Mira, una ocasión, un hombre conocido mío se accidentó y cuando hizo la declaración al Federal de Caminos, dice, no me lo va a creer. Se me atravesó un caballote que estaba raro. Y empezó a declarar las características del caballote. Flaco, huesudo, pero altote. Que parecía camello, pero sin las jorobas. Y se le queda viendo el federal, dice, oiga, ¿usted tomó? ¿Está drogado? Por si no, le voy a mandar a hacer análisis. Y pidió que trajeran el alcoholímetro. Y no estaba alcoholizado. El punto está de que este hombre tenía que ir al hospital porque había quedado afectado de una pierna y lo tenían que operar. Y se le queda viendo toda la familia, oye, ¿de verdad se te atravesó un caballote? Dice, sí. Y le pregunta a tu mujer, ¿verdad que sí, mujer? Dice la mujer, no, yo no vi nada. No sé qué viste. Pasado el tiempo, después de la operación, después de todo, vamos descubriendo que este hombre estaba en pecado. Digo, vamos descubriendo porque se confesó y todo mundo, todos los que lo conocieron se dieron cuenta que llevaba una vida de pecado. La pregunta es, entonces, ¿vio caballos? Los vio él, fueron sus miedos. Mira, voy a recapitular porque quiero pasar a los siguientes versículos. Lo que acabamos de leer nos dice que la persona que desobedece a Dios no va a tener descanso, su pie no va a tener reposo, o sea, el cuerpo estará constantemente cansado. Dice, me duele aquí los hombros, me duele la espalda, apriétame, quiebrame, y va a buscar toda solución, no va a poder. Dice la Biblia que tendrá un corazón miedoso, temeroso, sus ojos van a ver cosas que son raras, tendrá un alma triste, tendrá una vida que depende de la nada. Y la ansiedad será constante. Salmos capítulo 25, versículo 16, por favor, acompáñame a Salmos 25. Vamos a escuchar las palabras de alguien que estaba constantemente fallándole a Dios. Y le dice, mírame, ten misericordia, Salmos 25, 16. Ten misericordia de mí, porque estoy, ¿cómo? La persona que está así, con enfermedad del alma, se siente sola. Pero el que está en paz con Dios, mira, aunque viva solo, viva sola, duerme, descansa. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿A poco no extrañas a la familia? No es que no la extrañe, es que mi corazón está en Dios. Pero el que vive en pecado puede dormir rodeado de toda la familia. Quiere que los hijos duerman en los pies, la mujer de un lado, y del otro lado, si no hay quien la acompañe, pone un montón de almohadas, porque se siente solo. Dice, porque estoy solo y afligido, versículo 17, las angustias de mi corazón se han aumentado, y si aumentan las angustias, aumentan las enfermedades. Dice el versículo, sácame, ¿de qué? Todo lo que se multiplica cuando el alma está enferma. Versículo 18, mira mi aflicción y mi trabajo. Pero ¿cómo dice el 18? Perdona mis pecados. Porque la persona que le gusta vivir en pecado, que le gusta guardar un secreto pecaminoso, que le gusta tener, según Isaías 59:2, aflicciones, tener problemas emocionales, es porque tiene iniquidad en su pensamiento y en su corazón. En otras palabras, está pecando constantemente en lo secreto. Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible es vida. Más la envidia, ¿qué es? Y tú pensabas que la envidia era buena. Dice, hay envidia de la buena. Pues gracias por envidiarme. Ahora entiendo lo que me pasa, ¿no? Proverbios 14:30 dice, la envidia es carcoma. ¿Cómo se llama la enfermedad que carcome los huesos? Aparte, hay varias. Gangrena, osteoporosis,
¿Qué más? Es osteoporosis, ¿verdad? Osteoporosis. ¿Qué más? La descalcificación. ¿O esa es la osteoporosis? Sí. Ok. Si habías pensado que había envidia de la buena, mejor expúlsala. Porque si te empiezan a doler los huesos, probablemente eres demasiado envidioso. Estoy hablando según la Biblia, ¿eh? (17:22), por favor. Proverbios. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen... Esto ya me está gustando. ¿Sabes cuán importante es pasarte alegre todo el día? Porque sanas tu cuerpo. Fíjate bien, nada más observa. Voy a mencionar esto porque es más común en las mujeres que tienen hijos, que tienen marido, que tienen familia. Le dicen al hijo: por favor, levanta tu pantalón. Y la mujer se enojó porque su hijo no levantó el pantalón. ¿Cuánto tiempo pasa enojada esta mujer? Todo el día. Te pregunto, ¿ese enojo te va a dar salud, bienestar? ¿Te va a andar con una sonrisa? ¿Verdad que no? Por causa de ese enojo, los frijoles se te pueden quemar. Por causa de ese enojo, la salsa queda picosa, la comida queda salada. ¿Y quién vivió las consecuencias? Mira, ¿qué te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto tiempo vas a pararte y subir el pantalón y colgarlo? ¿Un minuto? Te voy a dar este consejo: ahórrate el enojo de todo el día. Tú levantas el pantalón, se lo cuelgas, y cuando llegue tu hijo le das 3 cintronazos bien puestos. Aprende el solo, tu comida te queda bien, no se te sala y no queda picosa la salsa, y todos felices. Eso dice la Biblia. La vara y la corrección dan. Y si no crees esto, léete Proverbios. Vas a aprender mucho más de esto. Pero cuando tu alma está triste, cuando estás en aflicción, ¿qué dice el versículo? Mas el espíritu triste, ¿cómo van a estar tus huesos con la tristeza? Y luego le añades el refresco negro, todas las comidas, la que viene en vidrio, bien fría. Mira, yo te doy algo de verdad. Alégrate y toma el refresco que quieras, pero vive la vida, honra a Dios. ¿Me explico? Y tus huesos serán sanos. Tuve un tío que él se tomaba demasiado refresco negro, al grado que tenía una reja, una caja de esas botellas de vidrio, y le decía a mi mamá: cuñada, ¿hay espacio para meter otras? Sabía tener de 8 a 10 en el refrigerador, él solo. Un día le dicen sus hijos: apá, ya deja de tomar tanto refresco, te vas a morir. Dice: me voy a morir, pero no de esto. Y esa era su convicción: me voy a morir, pero no por el refresco. Y te diré algo: murió, pero no por el refresco. Pastor, ¿qué más da? No, eso es lo curioso. Sus huesos siempre estuvieron sanos. No le encontraron las enfermedades comunes. Nunca tuvo diabetes. Y él dijo desde muy joven: yo me voy a morir a los 84 años. Mi tío honró a sus padres, respetó a sus medios hermanos, fue un hombre ejemplar en conducta. Murió, y cuando pasó mi papá a despedirse de su hermano, le dijo: carnal, me voy a Estados Unidos, pero vengo a despedirme por si no te veo. Le dijo mi tío: no te preocupes, te voy a esperar. Hasta que tú regreses, yo me voy. Llegó mi papá, pasó a verlo y le dijo: carnal, qué bueno que ya llegaste. Yo diría que te quedaras a dormir, pero dice mi papá: no, me voy a Altamirano, descanso y vengo a verte estos días. Bueno, como tú digas. Mi papá iba llegando a Altamirano cuando llega la noticia: falleció su hermano. Fue claro mi tío y le dijo a mi papá: espérate, quédate a dormir. Mi papá, por el deseo de llegar a casa, se quedó siguió el camino, no se quedó en Cuernavaca.
La Biblia dice verdad. Si tú obedeces a Dios, traerás medicina para tus huesos. Pero si desobedeces a Dios, vivirás en un alma triste constantemente. Santiago capítulo 5, versículo 13 nos da una propuesta para salir de ahí. Dice el versículo 13, Santiago 5, 13. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Por qué oración? Porque en la oración podréis hacer lo que dice Salmos 116. Quiero guardar estos dos versículos porque voy a unir estos dos versículos. Santiago 5:13 dice, si está alguno afligido, haga oración. Salmo 116, versículo 10. Dice Salmo 116, versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y si uno de estos dos versículos me están diciendo el salmista y el apóstol Santiago que si tengo aflicción, la oración es hablar con Dios. ¿Qué significa hablar con Dios? Versículo 11. Y dije en mi corazón, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Sabes qué pasa con una persona que vive con temores y no sabe hablar con Dios? Llega con la persona y se los confiesa. Ay, doña Perla, ay, doña Lore, ay, mira, fíjate que cómo me vivo. No. Aprende a ir con Dios antes de ir con el humano. Cuando tú vas con la persona y esa persona perdió la llave del candado de su lengua, ahora con las nuevas cerraduras, que ya son candados electrónicos con un número digital que hay que estarles recargando la pila, se llega a descargar y no tienes la llave y no sabe la combinación. Eso es lo triste. Le confesaste tus corazones, tus temores a alguien que no es de confianza. Te digo, si unimos estos dos versículos, me llevan a un texto más. Salmo 51, por favor. Hablar con Dios. Salmo 51. Dije que el salmista David era un hombre que vivía en constante aflicción. ¿Por qué? Constantemente le fallaba a Dios. Interesante el dato, porque el que escribe el libro de Proverbios es el hijo de este hombre que conoció a su padre en aflicción. Salmo 51:8 dice, hazme oír. Mira, tu hijo anda alegre, tu mujer anda alegre, tu marido anda alegre, la familia está alegre, pero tú tienes aflicción. Le dices, bájale a la música, me duele la cabeza. Son tus penas. O pueden ser tus penas. ¿Por qué mejor no prestas atención? Dice el versículo, hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué dice? ¿Cuántos textos hemos leído en relación a los huesos? Si te duele la cabeza con la música de otro que está alegre, no le digas a tu cabeza, sí, es cierto, me dueles y voy a pedir que le bajes. Dile al contrario, ¿sabes qué, cabeza? Necesito salud para mis huesos. Alégrate, celebra. ¿Qué vamos a celebrar? Que ya mataste 20 zancudos, hay 20 zancudos menos. Y no digas, ay, es que hay muchos zancudos, no puedo dormir. Y no le des rienda suelta a los zancudos en tu corazón. Di, por lo menos ya maté 20, ya hay menos. Versículo 8 dice, y se recrearán. Cuando dice recrearán, está diciendo, se volverán a crear mis huesos. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón, porque el corazón está triste, los huesos se enferman. Necesito un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero repetir un versículo más. Santiago 5:13, que me falta terminar leer. Santiago 5:13 termina diciendo, ¿está alguno alegre? Guarde silencio, porque al otro le duele la cabeza. ¿Eso dice? No, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas.
Porque la alegría fortalece tus huesos. Porque la alegría te va a hacer quitar enfermedades. Porque la alegría cambiará tu forma de ver y dejarás de ver sombras en la oscuridad. Dejarás de tener visiones. Dejarás de tener miedos. Dice el versículo 5:13 de Santiago: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Vuelvo a pasar por la lectura del libro de los Salmos. Dice Salmo 51:12, el versículo que seguía. Dice el versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces el apóstol Santiago habla de ese gozo de la salvación. En otras palabras, para volver a estar alegre hay que confesar nuestros pecados. Hay que decirle a Dios: te fallé. Mira, Señor, la verdad es que codicié las llantas del carro del vecino para cuando yo me compre una camioneta. Fíjate, todavía no tienes la camioneta y ya estás codiciando las llantas. Hay gente que codicia la antena satelital de internet que tiene el vecino. De verdad es irónico. Dice el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es interesante conocer que la Biblia nos menciona que si vives afligido vas a enfermar. Y también es interesante que la Biblia nos dice que para poder salir de esas enfermedades y de esas aflicciones hay una respuesta: la confesión, hablar con Dios, decirle a Dios: yo creí en ti y vengo a pedirte perdón. Proverbios capítulo 15, versículo 30, me estoy acercando al final de esta reflexión bíblica. Dice Proverbios 15:30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Según la etimología, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces, este versículo me está diciendo que el evangelio va a confortar mis huesos. Y el evangelio está escrito en estas sagradas páginas. Pero ahora tengo otro problema. ¿Hace cuánto tiempo no lees la Biblia? Probablemente no estés en pecado, pero también no has leído la Biblia. Y la lectura de la Biblia, según este versículo, va a confortar tus huesos. Y yo le creo a Dios. Le creo a su palabra. Capítulo 16, versículo 24. Capítulo 16 de Proverbios, versículo 24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina. ¿Te han dolido los huesos últimamente? ¿Te han dolido la cabeza? ¿Qué te ha dolido del cuerpo? ¿Qué te ha preocupado? Es que me duele aquí, es que me duele acá. Fíjate que, bueno, voy a mencionar algo. No quiero que al rato me estés diciendo: pastor, entonces es verdad. Pero la persona que vive en constante ansiedad y constante depresión carga síntomas que no son congruentes. Cuando una persona me dice: es que me duele esto, me duele el otro, no es lógico que por causa del intestino le duela el dedo del pie derecho. ¿Me explico? Es que mire, me duele el pie y cuando me da, se me quita el dolor del estómago. No, tú no estás enfermo, tienes problemas emocionales. Recuerdo que una mujer llegó como con 25 tratamientos en una bolsa, me enseñó la receta y me decía: estoy cansada de tanto medicamento. Y el médico me dijo una y otra vez: te voy a dar el tratamiento, pero de preferencia no te lo tomes, vete a ver un psicólogo. Y como yo no dormía, y como me dolía la cabeza, me dolía el estómago, me dolía el pecho, y me decía todos los síntomas, dice, me dio para todo, y ya no sé qué hacer. Recuerdo que aquella tarde que llegó aquella mujer llevaba la cara muy acabada, muy destruida. Le dije: quiero que se tome una foto. Y después de varias sesiones, quiero que se vea esa foto. Hoy esa mujer es libre, porque Cristo la hizo libre. Porque esta mujer confesó a Dios lo que tenía que confesar, y en pocos días dejó de tomar el tratamiento que el médico le había diagnosticado. Porque la Biblia dice que cuando te vuelves a Dios, tus huesos se van a recrear. Ponte de pie.
Hay enfermedades que se cargan. Hay enfermedades que se viven por causa del corazón. La aflicción de la que habla el libro de Deuteronomio es una aflicción que se vive como resultado de no poner por obra las palabras de la Biblia, de la ley de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor. Vengo a pedirte en el nombre de Jesús que bendigas la vida de mis hermanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender que hay una aflicción producida por la falta de relación contigo. Hay una aflicción producida por no obedecer tu palabra. Hay una aflicción producida por vivir en pecado, Señor. Y es necesario que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón. Es necesario que tu Espíritu Santo nos indique, mi Dios amado, la causa, el motivo, para poder reflexionar y poder decirte, perdóname, Señor, y poder confesar nuestros errores, poder confesar nuestras faltas. Por eso te pido, mi Dios amado, que bendigas nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos ayude, nos redarguya, tu Espíritu Santo nos exhorte, tu Espíritu Santo, mi Dios amado, nos indique en dónde hemos fallado para enderezar nuestro camino. Pido en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, cada familia, cada hermano, cada persona que hoy ha hecho acto de presencia en nuestro corazón. Estaremos orando, Señor, por ellos. En nuestro corazón seguiremos orando por cada hermano, cada hermana que hoy estuvo aquí y que llevará tu palabra en su corazón. También te pido, Señor, que nos permitas a nosotros ser hacedores de tu palabra y vivir libres de toda carga emocional para poder descansar en paz. Pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo bendiga nuestra vida. En el nombre de Jesús.